Saludos hermanos, soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Conoce tu Fe. Y esta vez verás en este video el sacramento del orden de los obispos, sacerdotes y diáconos. ¿Para qué Jesús lo instituyó? ¿Dónde lo dice en la palabra de Dios? ¿Por qué se ordenan solamente varones? Etcétera, etcétera. Interesante, ¿verdad? Pues quédate con nosotros aquí en Conoce tu Fe. Hermanos, ¿para qué se instituyó el sacramento del orden sagrado? Jesús lo instituyó para consagrar y ordenar obispos, sacerdotes y diáconos. La Santa Biblia nos cuenta que los apóstoles imponían las manos a los que deseaban que fueran ministros del Señor. Eso está en Hechos 6:6. Y que San Pablo iba nombrando presbíteros en las iglesias que fundabas. Lo encuentras en Hechos 14. Y en sí, ¿qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es por el cual algunos hombres son convertidos en obispos, en sacerdotes o en diáconos por medio de la unción, la bendición, la imposición de las manos y las oraciones del Santo Padre o de un obispo. En la antigüedad se llamaba orden a los distintos grados de autoridad en el gobierno civil y se llamaba ordenación al acto por medio del cual se admitía una persona a formar parte de estos grados de mando. En la iglesia se llama órdenes a los distintos grados de autoridad. Se habla del orden de los obispos, orden de los sacerdotes y orden de los diáconos. Y se llama también ordenación al acto religioso y litúrgico en el cual con los nuevos candidatos son admitidos a formar parte del grupo, ya sea de los obispos, de sacerdotes o de los diáconos. Hay 3 grados de autoridad en la iglesia. Por supuesto que son el obispo, que tiene la plenitud de los poderes. Reemplaza directamente a los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, etcétera, etcétera. Puede administrar todos los sacramentos. El sacerdote, este depende del obispo. Puede administrar todos los sacramentos menos el del orden, o sea que él no puede ordenar otro sacerdote, a menos que sea ordenado obispo antes. Y el de la confirmación, pero en ocasiones, en excepciones, cuando el obispo no puede estar, le concede el permiso al sacerdote para que haga la confirmación. El diácono, por su parte, ayuda al sacerdote y puede administrar los sacramentos del bautismo, matrimonio y predicar en la Santa Misa, o sea, hacer la homilía en la Santa Misa. El diácono permanente puede ser casado. El obispo y el sacerdote no pueden casarse. Deciden por voluntad propia y en amor a Dios y su iglesia practicar el celibato. En las iglesias católicas orientales de Turquía, Grecia, etc., los sacerdotes pueden ser casados, pero no los obispos. En el caso del diácono permanente, si el diácono permanente en el momento de la ordenación no está casado, se ordena y no puede casarse. O sea, cumple y voluntariamente hace el celibato también. Si ya está casado, pues obviamente continúa como diácono permanente casado, pero si su esposa falleciera, no puede volver a casarse. Continúa en celibato hasta que el Señor lo llame él a vida eterna. Por otro lado, el sacramento del orden da la gracia santificante, aumenta la amistad con Dios, imprime el carácter o señal espiritual, esto es bien importante, que distingue a los ministros sagrados y obtienes las gracias necesarias para ejercer dignamente los oficios que el orden sagrado impone. San Pablo le decía al sacerdote Timoteo en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 1 en adelante: tienes que avivar la gracia de Dios que recibiste cuando te fueron impuestas las manos en tu ordenación. Cuando Dios da una obligación, concede las gracias para poder cumplirla. Por eso, al ordenar a alguno como obispo, sacerdote o diácono, el Señor le concede las gracias necesarias para que cumpla dignamente los deberes que esos oficios tan sagrados le imponen. Pero
Cada uno debe esforzarse por hacerse lo más digno posible de tan altos cargos. Yo, como diácono permanente, sigo siendo el mismo ser humano con debilidades y pecados que lucha diariamente por no caer en el pecado. Pero es mi deber como diácono ordenado el hacer mi mayor esfuerzo día a día por vivir alejado del pecado, porque hay otros hermanos y hermanas que me siguen, que están conmigo, que saben que soy diácono permanente. Por lo tanto, quizás esperan un poco más de mí y yo soy ejemplo para ellos de perseverancia. Ellos deben saber que yo no soy perfecto, pero deben ver también en mí el esfuerzo diario por vivir en santidad. Pero aún así, siendo pecador, un hombre imperfecto, a través de mi ordenación como diácono permanente, Dios me da las gracias necesarias para ejercer mi vocación. Me las da cuando predico, me las da cuando dirijo a un hermano espiritualmente, a una persona, a un matrimonio, etcétera, etcétera. Con los sacerdotes, quienes representan a Cristo mismo, pasa lo mismo también. No deben ser entendidos como si estuvieran libres de toda flaqueza humana, del afán de poder, de errores y de pecado. Aunque en la administración de los sacramentos el Espíritu los acompaña y garantiza que estos tengan efecto a pesar de los pecados del que los ministra. Sin embargo, hay muchos actos más en los cuales la debilidad del obispo, del sacerdote o del diácono pueden dejar huellas que no son dignas de fidelidad al Evangelio y pueden hacer daño a la iglesia, a la comunidad de Dios. También es posible que hemos oído mencionar los sacerdotes en el Viejo Testamento. A diferencia del sacerdocio de los fieles, los sacerdotes del Viejo Testamento, que tenían el poder de ellos interceder ante Dios por los demás, hacían sacrificios en el altar, etcétera, etcétera, como lo hacía Zacarías, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista, ¿recuerdan? A diferencia, el que recibe la ordenación se llama sacerdocio ministerial, o sea, depende totalmente de Cristo. Cristo es quien hace el sacrificio a través de él y tiene como fin el bien de la comunidad de la iglesia. Recibe de Cristo un poder sagrado. El Señor dijo en Juan 21:15, si me amas, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. Algo muy importante, y es que muchas veces la gente pregunta, ¿por qué la iglesia ordena solamente hombres para obispos, sacerdotes y diáconos? La iglesia lo hace así porque así mismo lo hizo Jesús cuando eligió al grupo de los 12 apóstoles, solamente varones. Y así lo hicieron también los apóstoles cuando eligieron a algunos para que reemplazaran, eligieron varones. Ahora bien, ¿qué les corresponde hacer un católico respecto a las vocaciones sacerdotales y religiosas? No quiero dejar de mencionar esto. En primer lugar, debemos orar frecuentemente al Señor para que envíe santos y numerosos sacerdotes a su iglesia. Los necesitamos. Fomentar entre los jóvenes la vocación del sacerdocio. A tus hijos, háblale de ser un sacerdote para Cristo. Y si ya eres grande y tus hijos ya están casados, pero tienes nietos, sobrinos, háblales del sacerdocio y ora por ellos. También debemos hablar bien de los sacerdotes siempre y colaborar con ellos en ayudas económicas, en las parroquias, en formación de sacerdotes, en los seminarios, etc. El mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 37, dice, pedid a Dios, dueño de la cosecha espiritual, que envíe obreros, o sea, sacerdotes, para su cosecha. Es necesario pedir a Dios que envíe muchos sacerdotes y que a los que ya están los haga santos. En vez de criticar y hablar mal de ellos, recemos para que sean buenos. Criticar no ayuda, rezar por ellos sí les hará un gran bien. Bueno, mis hermanos, espero que este video haya aclarado dudas o ampliado su conocimiento acerca del sacramento del orden, para que así puedan enseñar a otros y a la misma vez orar por las vocaciones sacerdotales y ser apoyo para todos nuestros sacerdotes y miembros del clero. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos a nuestro canal en este mismo video y con gusto le aclaramos. En nuestro próximo video estaremos hablando del sacramento del matrimonio, porque una pareja debe sacramentar su relación, para qué es este sacramento y mucho más. Si te gustó este video, dale like,
o me gusta, así YouTube lo promociona y más gente puede conocer de nuestra fe. Y más importante aún, compártelo con alguien que conozcas. Eso es evangelizar, porque como católicos o no católicos necesitamos conocer nuestra fe. Hasta la próxima, hermanos, y bendiciones en abundancia.